ciencias jurídicas, penales, criminalísticas y criminológicas, que nos están enlazando de todas partes del mundo. Sean todos bienvenidos. Nacimos para cometer errores y aprender de ellos, pero no para fingir ser personas perfectas. En este día les voy a hablar de un tema en específico muy particular e importante para mí, porque se trata del tratamiento postpenitenciario y el diagnóstico clínico criminológico. A los reclusos les ocurre algo llamado prisionalización. Este fenómeno psicológico se hace manifiesto en ellos mediante una serie de conductas bastante similares a las que presentan las personas que son internadas en un hospital psiquiátrico. Es decir, en los centros de readaptación social generalmente clasifican a las personas que están privadas de su libertad como unas personas enfermas, siendo que no todas las conductas antisociales están tipificadas, ni todos los delitos pueden ser una conducta antisocial. Los primeros días del encierro es común, muestran signos de depresión, ansiedad, trastornos del sueño, así como desórdenes alimenticios, enfermedades digestivas recurrentes y una clara disminución del sistema inmune. ¿Qué significa esto? Cuando una persona entra en un lapso depresivo, empieza a bajar lo que son las defensas. Si el sistema inmunológico está bajo, todos los sistemas del ser humano van a ir decayendo, incluso el psicológico. Los presos empiezan poco a poco a aprender de su individualidad, se vuelven en parte en un ente colectivo. Todos usan las mismas prendas de ropa, que también son de idéntico color, como comúnmente hemos visto que se usan los colores grises, colores neutros y el mismo tipo de ropa. Comen a la misma hora, los mentalizan a levantarse al mismo tiempo y pierden hasta su nombre. ¿Por qué especificó la pérdida del nombre? Al ingresar a un reclusorio, siempre es, no de ley, pero es una característica general de los internos ponerles un apodo. Y una vez dentro del penal, todos se vuelven un número de registro. Pues es decir, ya eres una clave y ya eres un apodo. El proceso es largo y también es común que se vuelvan adictos a sustancias prohibidas o que el consumo al que ya estaban habituados desde antes de la cárcel se acentúe. Podemos decir que al ingresar a un centro de reinserción social, el individuo privado de su libertad va a ser tratado como en México, dicen, los tratan como reyes, los estamos manteniendo. Probablemente sí, por el pago de impuestos, pero en donde dejamos el criterio y el tacto para poder saber qué es lo que están viviendo ellos dentro emocionalmente. Podemos observar cómo viven, podemos observar cómo comen, podemos observar los rasgos psicológicos y kinésicos que puede tener una persona privada de su libertad, pero no podemos adentrarnos en la interpretación de sus emociones. Generalmente las tendencias suicidas son más recurrentes de lo que se podría pensar, pero ellas no solo ponen en riesgo a los reclusos, sino también a todo el personal con el que pudieran tener contacto adentro. Me imagino que la mayoría de ustedes que están escuchando la conferencia en este momento han tenido la oportunidad de ingresar a un centro de readaptación social, ya sea por algunas de sus prácticas profesionales, servicio social o incluso espero que aquí haya alguien que trabaje o colabore dentro de un centro penitenciario. El deseo de regresar al rol de vida. Para ellos es un proceso muy largo, muy tortuoso. Por eso es que es tan frecuente verlos vendiendo dulces y pulseritas en los buses, limpiando vidrios, generalmente actividades que uno como persona puede ponerse a pensar qué fue de esa persona, por qué está realizando tal actividad en la calle. Pero ya eso sería un poquito más de meternos en criminología de campo. En nuestro país, la cultura de la salud mental en los reos, así como su posterior reinserción a la sociedad, prácticamente no importan, porque los juzgamos como locos, los juzgamos como inadaptados, los juzgamos como personas que no tienen derecho a tener una vida continua después de salir del centro de readaptación social, volviéndose así un número en el registro.
cumpliendo con el objetivo de contribuir con la reinserción social de aquella persona que quiere mejorar su calidad de vida. Volviendo a sus roles que le corresponden con respecto a su familia, se realizó el proyecto del tratamiento postpenitenciario, acompañado del diagnóstico clínico criminológico, ya que la mayoría son personas que se han capacitado dentro de los centros de readaptación social en distintas áreas como alimentación, mano de obra y religioso. En México, se supone que no se le puede negar un trabajo a alguien por haber estado en prisión, pero en práctica sí ocurre. Porque en todos los lugares en donde se va a contratar a un individuo para iniciar su acción laboral, se le solicita la carta de antecedentes no penales. Al momento en que una persona sale del centro de readaptación social y ve como requisito para el ingreso de ese trabajo esa carta, empiezan a desanimarse, dicen, bueno, ¿cómo voy a entrar a trabajar si no me van a aceptar, si ni siquiera me quisieron regresar mi identificación oficial? Entonces aquí vamos a abordar lo que es la problemática. La Sociedad de Especialistas en Análisis del Comportamiento Antisocial, la cual su servidora representante legal, cuenta con el área de intervención criminológica postpenitenciaria. Este proyecto inició en el 2018. Iniciamos el estudio, criminólogos y psicólogos, pero no se animaban a iniciar con el tratamiento postpenitenciario porque no estaban preparados para esto. A lo que fue la decisión de una estadística que tomamos para las personas que ya estaban por preliberar. Es por ello la importancia de que intervenga un tratamiento cualitativo que sea eficiente para las necesidades de cada individuo. Nos referimos a cualitativo para poder generar la calidad del tratamiento. Desgraciadamente, en nuestro país generan tratamientos cuantitativos en los que pretenden generar, para no decirlo de una manera muy grotesca, pretenden generar políticas en vez de dar calidad en el tratamiento. Es decir, que se aplique un solo tratamiento de calidad, a diferencia de muchos tratamientos que carecen de éxito. Y vamos a mencionar lo que es la intervención criminológica, ya que cada ser humano somos diferentes y no en todo se puede aplicar el mismo tipo de tratamiento psicológico, acompañado del informe biológico y social de cada persona que sea asistido por los especialistas en esta institución. Vamos a trabajar acompañados de la mano de un psicólogo, de un psiquiatra y de un médico. No estoy explicando que estamos haciendo el trabajo de los centros de readaptación social porque sería meterme mucho en, digamos, cosas que no intervienen en esta institución. El tratamiento postpenitenciario está basado en el diagnóstico criminológico, es decir, el estudio exhaustivo de todos los aspectos relacionados a la personalidad del delincuente como unidad biopsicosocial. ¿Por qué biopsicosocial? Como estudiantes de criminología o como criminólogos ya titulados o recién egresados de la carrera, a lo largo del estudio nos mencionaban mucho los maestros que somos seres biopsicosociales. Me acuerdo que tenía compañeros que no entendían qué era una unidad biopsicosocial. Ya cuando nos empezaron a explicar detalladamente que la palabra biopsicosocial significa al individuo porque somos seres genéticos, seres pensantes y seres sociales. Cuando una de las tres partes que acabo de mencionarles está afectada en un individuo es cuando se empiezan a ver comportamientos de actitudes antisociales. El estudio de la familia y sus relaciones interpersonales también tiene que ver en el tratamiento postpenitenciario, así como el estudio victimológico. El tratamiento realizado, basado y adaptado individualmente a las necesidades y afecciones del paciente. En muchas ocasiones se dice que el tratamiento lleva a un fracaso, ¿sí? No podemos decir que todo sea un éxito, porque
no aplican la técnica adecuada y la técnica idónea para poder tratar a un individuo. Como les hacía mención hace unos momentos, todos somos individuales, todos tenemos diferentes tipos de personalidad, todos tenemos diferentes tipos de conductas disociales, asociales, parasociales y en algunas ocasiones antisociales, así que no podemos tratar el mismo tema y el mismo paciente con el mismo tipo de terapia que estamos tratando a otro. La asistencia terapéutica es la principal acción que realizamos nosotros. Se le considera al paciente, a cada individuo que solicita e inicia el tratamiento, implementando una previa valoración. ¿Qué implica la valoración? Primero que nada, lo que es la entrevista, continuamente la valoración de la entrevista. Después se van a revisar los puntos de cada pregunta que se le realizó al individuo para poder iniciar con el tratamiento. Claro, prestando como especialista mucha atención en las personas que se interesan con dar inicio a las intervenciones. Mucho ojo aquí. No porque el familiar lo lleve a tomar un tratamiento va a ser exitoso y va a llevarse a cabo como tal. ¿Por qué? No estamos comparándolo con un adicto, porque no podemos decirlo, es un adicto a algo, porque lo sigue haciendo. No, aquí la persona primero que nada tiene que estar de acuerdo en tomar el tratamiento postpenitenciario para que pueda llevarse a cabo un éxito completo en el mismo. Es de suma importancia considerar que son seres humanos, que están en lucha constante consigo mismo y con la vida que llevaron dentro del Centro de Readaptación Social. Tenemos que tener como criminólogos un tacto, ese tacto especial para poder tratar con el individuo. No estamos hablando de que les vamos a hablar con amor, pero sí con la atención que necesitan para poderse sentir adaptados, poderse sentir en confort, poderse sentir en confianza para que nos puedan expresar todos sus sentimientos, porque vamos a trabajar a base de los sentimientos que tienen ellos. Hay personas que podrán criticar mi labor diciendo, es que cómo puedes ser sensible si eres criminóloga y no tienes que tener nada de tacto, no tienes que creer en que las personas son buenas. No es que tenga que creer que las personas son buenas, pero sí creo en una readaptación postpenitenciaria, buscando una esperanza de ser readaptados en la sociedad, que es lo que buscan ellos como tal al ingresar con nosotros. Se van a desprender los diagnósticos criminológicos, pero a través del tratamiento el paciente podrá canalizar sus impulsos agresivos y también podrá verbalizarlos. Las actividades pedagógicas, deportivas, culturales, son las que permiten que tengan una expresión y proyección del paciente. Si estamos hablando de que fue una persona que estuvo privada de su libertad por 5 años y las únicas actividades que le ponían a hacer no les gustaba, digamos que a esta persona le gustaba nadar, a esta persona le gustaba jugar ajedrez, a esta persona le gustaba tener una actividad con la que por alguna razón no se encuentra dentro del Centro de Readaptación Social, hace que se genere una frustración. Pero para poder llevar una carta de buen comportamiento, tiene que aceptar las condiciones en las que están las actividades deportivas dentro del Centro de Readaptación Social. Y aquí surge lo interesante, lo más bonito de esta temática, porque podemos hablar de muchos tratamientos penitenciarios, tratamientos postpenitenciarios, tratamientos de preliberación, tratamientos psicológicos, cognitivos conductuales, psicoanalíticos. Podemos meter e intervenir toda la psicología y psiquiatría que podemos conocer, incluso ingresar a diferentes especialistas. Pero tenemos que realizar un diagnóstico criminológico. El diagnóstico criminológico, clínico, criminológico, como lo has aprendido en el libro de Psicología Criminal 2 de la doctora Hilda Marchiori, que sé que algunos de ustedes lo han leído, en donde se clasificaban los tipos de delincuentes, la personalidad de cada delincuente, de cada individuo en prisión. Ella nos explica los métodos y pasos para realizar el diagnóstico clínico criminológico dentro del Centro de Readaptación Social. De aquí parte la idea. Hablando con colegas, me comentan, es que es imposible, pero ¿por qué imposible? Afortunadamente o desgraciadamente, uno como criminólogo, cuando le
interesa ejercer dentro de las ciencias de defensa, por ejemplo, el litigar, en este caso cuando se escoge la carrera de Derecho, miran más adentro al delincuente como una bolsa de empleo, pero nosotros no lo podemos ver así. ¿Por qué? Como les mencioné hace un momento, no dejan de ser seres humanos. Pero primero tenemos que interpretar el significado de la palabra diagnóstico. El diagnóstico son los resultados que se arrojan después de haberse realizado un estudio y un análisis profundo, sobre todo de un objeto determinado. En este caso, el objetivo de estudio, no objeto, aclarando, el objetivo de estudio es el paciente, que está interesado en iniciar con el tratamiento postpenitenciario. Refiriéndonos al conocimiento del hombre como una conflictiva antisocial. Sabemos que la criminología estudia los comportamientos antisociales, ¿sí? Ya han hecho algunas criminologías especializadas, algunos tipos de criminología, que realmente sí valoro el trabajo y el estudio de cada una, pero aquí estamos enfocándonos más en lo que es la psicología criminal y tenemos que referirnos así al conocimiento del hombre. Hombre me refiero no solo al masculino, me refiero al ser humano, interviniendo también mujeres, porque también tenemos pacientes mujeres aquí con nosotros tratándose para el tratamiento postpenitenciario. Con la conflictiva antisocial, tenemos que ver cuál fue el motivo por el cual estuvo privado de su libertad, cuántos años y qué fue lo que vivió dentro de ese tiempo y en ese lapso que estuvo privado de su libertad. Tenemos que conocer los procesos físicos, procesos psicológicos, procesos sociales que han conducido al individuo a cometer un delito. Estamos hablando de cometer un delito para hablar del tiempo pasado del individuo, para no hacer una regresión de lo vivido dentro del reclusorio. Comprendiendo en este método dinámico y complejo la relación del individuo con la familia y su medio social. Vamos a estudiar el ambiente familiar en el que convivió antes de ser ingresado. Vamos a estudiar cómo fue la relación familiar cuando él estuvo dentro del centro de readaptación social, cómo es el tipo de vida que tiene ahora y cómo fue el tipo de vida que se imaginó tener antes de salir del centro de readaptación social, enfocándonos en las relaciones interpersonales de cada uno. El diagnóstico, principalmente de la personalidad del OIEX interno, iniciará con una constante evolución de su estado mental. Todos sabemos que hoy podemos tener un estado mental diferente al que tuvimos ayer y no sabemos si vamos a estar igual mañana que estamos hoy. El calor, el ambiente, por ejemplo, en la situación en la que estamos viviendo en estos tiempos por lo de la pandemia, hace que estemos en una psicosis constante. Esto quiere decir que no por esto podemos basarnos en el tipo de personalidad que tiene el individuo en el momento, sino los lapsos y episodios que tuvo en sus estados mentales partiendo del día en que sale del centro de readaptación social. Es ahí cuando nos vamos a enfocar para poder realizar el tratamiento y así pueda ser exitoso. Sí, tenemos que estudiar el pasado en su estadía y en el ingreso, pero también tenemos que estar conscientes de que lo que nos interesa es modificar su visión de vivencia o de vivir después de salir del centro de readaptación social. Se realiza el diagnóstico postinstitucional, que es lo que les mencioné hace un momento. Nos basamos primero que nada con una entrevista sobre el inicio de estadía del interno dentro del reclusorio. Como les mencionaba al inicio, si tuvo algún apodo, cuáles fueron los eventos traumáticos psicológicos por los que pasó el individuo y también preguntar si era adicto a alguna sustancia o dentro del reclusorio lo tuvo. Incluso en algunos de los cuestionamientos que realizamos en las primeras entrevistas, dicen que ellos se hacen un tatuaje ya ingresando. No nos metemos mucho en el por qué se lo hizo. Ya lo hizo. Lo que nos interesa es
que se adapte a la nueva vida después de salir. Aquí vamos a aplicar la criminología clínica, que tiene como estudio el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de dichos sujetos según las necesidades y afecciones. Como les dije, se va a estudiar el ambiente familiar, el ambiente social, el ambiente en el que convive y en el estado emocional en el que se encuentra el individuo. Así, pudiendo hacer un diagnóstico y un pronóstico, porque no podemos decir que todo va a ser exitoso. Pueden haber fallas, tanto en el paciente que no quiera expresarse completamente, como en la persona que estamos dando el tratamiento. El diagnóstico comprende, primero que nada, del estudio psicológico para tener el conocimiento de las conductas. ¿Qué es lo que pasa cuando él tiene un evento de estrés, por ejemplo? Algunos pacientes manifiestan urticaria, algunos pacientes manifiestan episodios de ansiedad, algunos pacientes manifiestan episodios psicóticos, y saber si no tienen alguna enfermedad psiquiátrica por la cual estén medicados para poder trabajar a la par con el psiquiatra. En este caso, las conductas antisociales se estudian porque es importante saber cuáles fueron las que se cometieron para realizar el delito. También vamos a canalizar lo que son los impulsos, que lo hace enojar, que lo pone feliz. Desgraciadamente, el hablar de emociones para una persona que acaba de salir de un centro de readaptación social es muy complicado, porque son personas que salen sin ilusiones, son personas que salen sin esperanza, son personas que salen sin unas ganas de salir adelante, son personas que no les interesa saber nada, incluso de la familia, sienten que al inicio sí son aceptados, pero con el tiempo los van a correr o que la gente los va a mirar mal. Incluso hay ocasiones en las que me han comentado, es que, Andrea, tengo miedo de que me digan que soy un asesino, tengo miedo de que me digan que soy un ratero, tengo miedo de que me digan que soy un violador, ya lo sé, el ataque que le dan a mi familia, el ataque psicológico que le dan a mis hijos, de que mira, tu papá violó a fulanito, tu papá robó a tal empresa, cometió un fraude. Entonces, todos esos tipos de características y comentarios que genera la sociedad en contra de la persona que ya salió de un centro de readaptación social, en la cual no confían en el tratamiento que tomó dentro de la estadía, hace que se hagan este tipo de reacciones. ¿Y qué pasa con el individuo cuando se siente atacado? Todas las personas sabemos, todos somos seres humanos, que tenemos un límite. Podemos aguantar muchas cosas, podemos aguantar agresiones verbales, podemos aguantar agresiones por las redes de comunicación, por Facebook, Instagram, por todo este tipo de redes sociales, pero todo tiene un límite. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a explotar sus emociones, explota de una manera negativa? Aquí es cuando el ex interno, padece de ese miedo de volver a provocar la acción que hizo que lo llevara a ser una persona privada de su libertad dentro de un centro de readaptación social. Vamos a estudiar a la familia del individuo. No podemos decir que es un individuo inadaptado, porque todos nos adaptamos a algo, todos nos inadaptamos en alguna circunstancia. Probablemente yo no estoy a gusto en esta silla, yo no estoy adaptada para estar en esta silla, el clima. Entonces, todo influye. Es un tema que probablemente se dice, ay, es fácil, un tratamiento postpenitenciario nada más lo llevamos con un psicólogo, el tratamiento postpenitenciario no tiene algún fin, no tiene ningún objetivo, no tiene una visión, no tiene una filosofía. Sí la hay, siempre y cuando tú tengas esa noción y ganas de ayudar al individuo ex interno, porque son nuestros puntos de partida criminólogos, como estudio para estudiar la conducta antisocial. Yo respeto mucho las ciencias forenses, claro, porque un evento criminalístico nos va a arrojar mucha información hasta en momentos sobre el tipo de personalidad que tiene el individuo. Sí, no tengo nada en contra de ese trabajo, es un trabajo que yo admiro demasiado, pero nuestro punto de partida, si tenemos viva la persona que cometió tal delito o el presunto culpable de tal acción delictiva, es ahí nuestro enfoque de estudio para poder
realizar un tratamiento o iniciar una política criminal para prevenir el delito. Ya es un tema que está más arraigado con lo que es la política criminal, pero en este caso solamente vamos a hablar de criminología clínica. Se tiene que presentar una especial atención a la influencia de la familia en la conducta delictiva, como les decía, el ejemplo de los ataques sociales que tiene la familia del exinterno. También hemos observado, como especialistas en esta área, que la familia es uno de los principales focos de aprendizaje de comportamiento y normas que están reflejados en las personas que viven en este ambiente. Cada cabeza es un mundo, pero cada casa es un país. ¿Qué significa esto? Podemos pensar que el vecino tiene su vida perfecta, tiene la educación perfecta, tiene a la esposa perfecta, a los hijos estudiosos, pero no sabemos qué es lo que está focalizando este individuo para no aparentar que es una persona dañada. Por eso tenemos que intervenir mucho en el estudio de los focos de aprendizaje de comportamiento en la familia, porque es lo que va a reflejar la persona. Es como cuando un niño está en clases y proyecta alguno de los dos tipos de personalidad, ya sea la figura paterna, materna, o del tutor con el que está viviendo. La familia es uno de los principales pilares básicos en el desarrollo y crecimiento de una persona. En ocasiones se transmite destrucción y problemas. Podemos decir que no es cierto, que en nuestra familia no hubo problemas, que en nuestra familia no hubo ninguna muestra de violencia, que en nuestra familia nunca ha existido nada que tenga que ver con estos puntos que estoy mencionando, pero hay que considerar y tomar en cuenta que estamos hablando de las familias, de los exinternos. ¿Cuál fue el punto de partida para que este individuo cometiera tal acto antisocial? Las amistades, la familia, la pareja, los hijos, la carencia económica, o que ya viene de una familia delictiva. La situación económica familiar influye en la conducta del delincuente. También es uno de los factores principales, la falta de ingresos, la falta de algún medicamento, por ejemplo, que se da mucho en los casos del robo de medicamento y comida. Y en casos más particulares, la infidelidad. Si hay una infidelidad por parte del padre o por parte de la madre, o mira que alguno de sus hermanos o hermanas son promiscuas, cuando estamos hablando de cuando el individuo es un pequeño, es una persona que nunca había pasado por su cabeza de cometer un delito o una acción antisocial. Pero todo esto conlleva afecciones biológicas, psicológicas y sociales. La influencia del hogar, la relación con los padres, si es familia monoparental, relación con los hijos principalmente, relación con los hermanos, la relación de pareja, estudio familiar si es familia desintegrada, ya sea por pérdida de alguna figura paterna, separaciones o abandono. Porque sí nos ha tocado ver situaciones en las que el paciente se abre, no voy a hablar de un expediente completo, pero como especialista, y si quiero yo hacerle llegar la información y los conocimientos que me ha llevado la experiencia dentro del tratamiento que he aplicado en exinternos, la mayoría de las afecciones fueron en su infancia. Muchas personas están peleadas con las teorías de Sigmund Freud, que están basadas en la sexualidad. Pero cuando uno ya está dentro del trato de un individuo que terminó una sentencia y ya va a ser readaptado, uno puede decir, es una persona normal, no te puedes asustar, no te puedes jactar de que, ay, no, ¿cómo pudo hacer eso? Pero sí hay cosas que uno puede decir, no sabía que podía existir ese tipo de acción de una persona por un odio, por una simple cuchara que no quiso lavar en los trastes. Entonces, dicen, es que de ahí se desprendió
el odio a mi hermana, el odio a mi padre, el odio a mi madre, porque si estamos hablando de conductas delictivas, de situaciones y acciones que están tipificadas dentro de un código de procedimientos penales, no podemos ignorar las situaciones endógenas. Ya estamos hablando mucho del exógeno, pero las situaciones y problemas endógenos por los que padece el individuo. Probablemente puede padecer de una esquizofrenia catatónica, puede padecer de alguna enfermedad como alguna patología que esté dañando al cerebro, como el estado límite de la personalidad. Cuando hemos tratado ese tipo de pacientes, entran, ingresan, aceptan el tratamiento, aceptan el tiempo que va a estar, están contentos con la terapeuta o con el terapeuta, pero como son personas límites, como lo dice la palabra, al momento en que se sienten tan aceptados, huyen. Cuando tienen el trastorno límite de la personalidad, no estoy generalizando, pero sí hay que tomar atención en los problemas endógenos por los que padece el individuo. Debemos anexar su vida de infancia si el niño creció en un ambiente contradictorio que le conduce a la marginación, la desconfianza y la violencia. Tenemos que saber llegar al punto en que el paciente nos diga cómo fue su infancia como tal, sin omitir alguna información. Es necesario saber esta información para poder partir con el tratamiento y encontrar la problemática. Generalmente son situaciones desagradables por las que ha pasado el individuo, violaciones, agresión sexual por parte de sus hermanos, agresiones físicas, agresiones verbales, incluso obligados a ver pornografía. Entonces uno se pone a pensar como especialista, el daño que le hicieron de niño al individuo fue el que empezó a dejar huellas en él mismo para desconfiar en la gente y tener esas acciones antisociales. La valoración es algo muy importante en el diagnóstico clínico criminológico, adaptado con la evaluación. Tenemos que valorar los factores de conducta delictiva. Si antes de que fuera sentenciado había realizado estas acciones en contra de la sociedad y pues afortunadamente, desafortunadamente corrió con suerte o no y fue detenido, ¿verdad? Causa, factor móvil y factor causal. Tenemos que saber todo ese tipo de motivos. Para realizar el estudio victimológico y poner atención en las víctimas inmediatas. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí al hablar de la atención de las víctimas inmediatas. Nosotros aquí en ECA contamos con diferentes tipos de tratamientos. En este caso, el tratamiento postpenitenciario, del cual parte la atención psicológica en niños de las internas, de los centros de readaptación social. Porque las consideramos como víctimas inmediatas. ¿Ok? Ya la persona cometió el delito, el individuo ex interno, ahora futuro readaptado social, pero ya no nos interesa mucho el saber qué pasó con la víctima directa, que es en quien recae toda la acción delictiva. Pero ¿qué pasa con los niños? En este caso sí hay niños. ¿Qué pasa con los menores de edad? ¿Cómo podemos evitar que sean unos primodelincuentes o delincuentes en potencia? Aquí vamos a poner atención en las víctimas inmediatas. Si se tiene hijos, se tiene que abordar el tratamiento también para ellos, porque ellos también corrieron con un ataque social mientras su padre o madre estuvo privado de su libertad. Y asimismo se les va a realizar una entrevista.
el diagnóstico del aquí y ahora de la situación. El diagnóstico implica la relación entre los elementos que llevaron al delito para iniciar con los criterios terapéuticos. Ya sabemos a grandes rasgos en la primera entrevista cuál fue el motivo por el que estuvo ingresado dentro de un centro de readaptación social. Ahora vamos a ver cómo implicó la relación entre los elementos que lo llevaron. ¿Por qué? ¿Por qué cometió tal acto? ¿Qué lo llevó? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿En dónde fue? Las 7 preguntas de oro que ya todos conocemos, claro, las vamos a aplicar dentro de la entrevista para poder partir e iniciar con el tratamiento. Primero que nada, la entrevista está focalizada como la entrevista abierta. Específicamente esta última, que es la entrevista abierta, no vamos a llegar con una carpeta y vamos a hacerle las preguntas al individuo, no. Porque al momento en que ellos ven una carpeta con una persona haciendo anotaciones, se van a sentir intimidadas. Es por ello que nos enfatizamos en la entrevista abierta, en el rapport, en el tacto, en llegarle al individuo. No le podemos decirle, ¿cómo te fue mientras estabas recluso? ¿Cómo te fue ahí? ¿Qué aprendiste? Enséñame a delinquir. No, porque ya somos unas personas especialistas en el estudio de las conductas antisociales y nosotros ya sabemos por qué llegó ahí. Entonces, lo correcto es una plática normal. Hay veces que me ha tocado que llego al consultorio, hola, ¿cómo estás? Y ellos se quedan, ¿quién eres tú? No me hiciste la valoración previa. Y hace calor, hace frío, tienes, no sé, quieres un refresco, quieres una botella de agua. Entonces empieza a tener esa comunicación que hace que se empiece a sentir en confianza. Incluso hay que saber, porque llegan personas realmente muy apáticas que sienten que va a ser otra entrevista más, otra acción que realizan por parte de la familia y que no tienen nada que hacer ahí porque para ellos no va a funcionar. Primero que nada, tienen que llegar con la mente en que sí va a funcionar el tratamiento para que tenga que ser exitoso. Ya que esta entrevista nos permite aprender la situación global que vive y pretende vivir el individuo. ¿Por qué la situación global en que vivió? Él nos puede decir, sí, estuve 10 años privado de mi libertad. En esos 10 años aprendí a jugar fútbol, aprendí repostería, aprendí carpintería, aprendí corte y confección, aprendí cortar el cabello, aprendí muchas cosas. Hablan de lo positivo. Pero es muy diferente que lleguen y te digan, es que a mí nada más me trataron mal. Los mismos internos de ahí no me querían. En cuanto entré me pusieron un apodo. Entonces, ahí es cuando tú te tienes que dar cuenta como especialista cómo poderle llegar a este tipo de personalidad negativa o positiva. No digo negativa para decir, ay, es malo, no. Menciono la palabra negativa porque está poniendo una resistencia para no poder abrirse y tomar en cuenta que lo que se hace dentro de esta institución es apoyar y ayudar e incitar a que puedan readaptarse. Luego que ya nos contó la situación global en la que vivió, viene un punto y un factor muy importante. ¿Cómo vives? ¿Cómo vivo? En mi casa. Sí, sabemos que vives en tu casa. Pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú en tu casa? Me siento mal. ¿Y por qué te sientes mal? Porque el color de la pared no me gusta. Ay, ¿qué color te gustaría? ¿Qué color de pared te gustaría poner? Me gustaría el amarillo. ¿Por qué el amarillo? Porque el gris lo miré siempre en el reclusorio. Entonces, un factor que nosotros tomamos en cuenta ahí en ECA es mantener los niveles de colores para que la persona se sienta en confianza y en confort para no tener una regresión, porque eso también es un factor muy importante. Luego le preguntamos cómo pretende vivir después de haber salido. Siempre van a decir, pues, ¿cómo quieres que viva? ¿Cómo quieres que me adapte? ¿Cómo me preguntas eso? Tengo una carga emocional de 10 años, tengo una frustración, me siento irritado, me siento molesto,
me siento paranoico, me siento muy enojado con la vida. Y uno le puede decir, ay, es que la vida es muy bonita, porque la vida depende cómo la vea uno. Si estamos hablando con una persona que su vida la ve de esa manera, no podemos nosotros predisponerlo a que la vea de la manera en que la estamos viendo nosotros solamente por quererle dar un aliento para que esté en paz consigo mismo. Tenemos que estudiar bien los factores psicológicos en los que se encuentra el individuo. La aplicación de la entrevista. Como profesionales, aplicamos técnicas de diferentes disciplinas. Es aquí en donde intervenimos los criminólogos. El lugar en donde se realiza la entrevista tiene que tener principalmente cierta privacidad para las personas, en donde se permite el desarrollo de un diálogo sin interferencias. Como les mencioné, la persona no viene completamente bien emocionalmente. Para él, el compartir un sanitario, el compartir un lugar, un dormitorio, es privarlo de sus necesidades básicas. No podemos estar en un lugar en el que el paciente se sienta sometido a respondernos ciertas preguntas, porque principalmente necesitamos tener en cuenta que él está interesado en responder todo. Sí, ha habido pacientes que han llegado solos, ha habido pacientes que han llevado a la fuerza, ha habido pacientes que sufren demasiado en el tratamiento por el tipo de terapias que son aplicadas hacia él. No se le puede aplicar una terapia cognitivo-conductual a un interno que viene arrastrando problemas de su infancia. No se le puede aplicar un tratamiento psicoanalítico a una persona que tiene solamente problemas de comportamiento en el momento, no que sea siempre el comportamiento igual. El lugar es adaptado y armónico, que va desde el color, la forma, ventanas, iluminación y comodidad, tomando en cuenta el evitar objetos que tengan relación con el ambiente del reclusorio. Algo que sí considero mucho y le doy demasiada importancia a las instalaciones en las que contamos en ECA, principalmente las ventanas no tienen rejas. El piso no es color gris. Tratamos de manejar los colores más claros y más armónicos para que no lleve al recuerdo el individuo del lugar en el que estuvo privado de su libertad. Cuando son pacientes que tienen alguna enfermedad psiquiátrica, evitamos tener objetos que puedan ser utilizados como móvil de agresión. La historia clínica criminológica, algo muy importante que tenemos que manejar bien como criminólogos, es tener el conocimiento de los datos y las etapas del individuo, cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, cómo fue su edad adulta y todo ese tipo de datos que necesitamos para poder iniciar con el tratamiento. Es necesario adentrarnos en confianza con el paciente. Me podrán decir, bueno, ¿por qué me habla de pacientes y no estamos hablando de psicología? Sí, estamos hablando de un paciente, de un individuo. No podemos decir, estamos atendiendo a un inadaptado, porque ya no lo es. Si en el Centro de Readaptación Social lo tenían considerado como un inadaptado, un interdicto, aquí vamos a evitar ese tipo de palabras y subjetivos para no dañar la moral, la psicología y la vida emocional de la persona. Vamos a estudiar el conocimiento del desarrollo, porque hay eventos traumáticos en la niñez que la persona puede decir, ay, no me caló, no me dolió, no me afectó tanto. Sí, porque son proyecciones que estás teniendo en tu vida adulta. Vamos a evaluar la historia del individuo. Al inicio nos pueden decir maravillas o nos pueden decir tragedias, que en un futuro esas maravillas ahora son tragedias porque nos cambia la historia como tal. Hay que considerar un factor muy importante.
Una persona que acaba de salir del centro de readaptación social aprende de todo. Tal vez digan, sí, sentido común, ya lo sabemos, no nos tienes que decir eso para poder saber que en la cárcel estudian todo tipo de delincuentes, no tienen nada que hacer, tienen mucho tiempo libre, sus mentes no están ocupadas, están trabajando 24/24 y nos vienes a decir que aprenden cosas. Obviamente sí, es la realidad, pero son mismas cosas que está en ellos llevarlas a cabo, ejecutarlas o reprimirlas. Pero si un pensamiento de un individuo así se reprime, en cualquier momento es como una válvula de escape, va a explotar y va a buscar la manera de poder proyectar ese sentimiento que tiene. La conducta delictiva en la relación a la personalidad e historia personal y familiar. También vamos a estudiar esos factores. Nos van a interpretar revelaciones sobre el proceso que lo condujo al crimen o al delito. Nos van a proyectar las múltiples facetas del individuo y nos va a proyectar qué es lo que realmente él necesita. No estamos hablando que es una intervención, no estamos hablando que son 2 intervenciones, no estamos hablando que son 3 intervenciones, no estamos hablando tampoco de que vamos a hacerlo adicto al tratamiento, pero sí estamos hablando de que vamos a trabajar en las facetas del comportamiento del individuo como tal para poder dar inicio al tratamiento cuantitativo, como les mencioné al principio de la presentación. Necesitamos aplicar un tratamiento cuantitativo, no cualitativo. ¿Para qué damos 7 tratamientos que no nos va a dar éxito? Es mejor aplicar uno de calidad que 20 que no nos van a dar éxito. Bien. Primero que nada vamos a tener las observaciones. Ya nos comentaron, ellos nos explicaron cuál fue su situación en la estadía y el inicio de su privación de la libertad dentro de un centro de readaptación social, claro está. Tenemos que tener los datos principales. Primero que nada, el nombre, no el apodo. La edad que tiene, no los que aparentan. La escolaridad, el estado civil y cuánto tiempo duró privado de su libertad. Y algo muy importante y muy interesante en esas observaciones es saber de quién obtuvo más visitas mientras cumplía su sentencia. Probablemente al ingresar, sí, lo visitaba la mamá, lo visitaba el papá, lo visitaba la esposa, lo visitaba la hermana, lo visitaban los hijos. Pasa un mes, ya solamente va la mamá. Pasan 2 meses, ya solamente va la hermana. Pasan 3 meses, no va nadie. Pasan 5 meses y el proceso penal sigue igual y se hartan de ir a ver al interno. Digo la palabra hartar porque son las palabras que nos manifiestan las personas que toman este tratamiento. No puedo llegar tampoco al consultorio y dirigirme hacia el paciente con un lenguaje técnico. Si estamos hablando que es una persona que sabe de izquierda a derecha, de arriba a abajo, la vida, sabe manipular, esa es la palabra, manipulación, porque es lo que aprenden a hacer ahí dentro de los centros de readaptación social. Me han comentado personas allegadas a estas carreras, incluso personas, periodistas, sociólogos. ¿Estás estudiando o hiciste la carrera de criminología para defender a un delincuente, para defender a un criminal? Claro, es mi enfoque y punto de partida de estudio como criminólogo. Como les comenté, sí, respeto demasiado las carreras afines a las ciencias penales, pero siempre me dicen, ¿y no te da miedo ver muertos? ¿Y no te da miedo las armas? Y mi respuesta es, pues discúlpame, pero una persona sin vida me va a aportar información sobre la persona que cometió el acto de quitarle la vida a tal persona. Entonces, mi respuesta es sí, pero mi punto de partida y mi enfoque de estudio es
en las conductas antisociales. Si yo necesito tener a ese individuo vivo, necesito tener a ese individuo consciente o inconsciente, fuera de sí o disociado, para poder yo estudiar cuál fue la conducta y cuál fue el porqué del motivo que cometió tal acto delictivo o tal crimen. Las visitas es un elemento importante en el tratamiento del ex interno para saber de quién recibió más apoyo moral en su estadía. Como les dije, puede que no reciban visitas, puede que sí reciban, o puede que sean personas que por algún motivo los cambian de país, de ciudad o de estado. Que nos digan el significado que fue para él, si se mantuvo en vínculos familiares y la posibilidad de reintegración en el núcleo familiar. Bien, la readaptación social es muy importante, pero principalmente nos interesa que la persona no readapte, se adapte y se integre al núcleo familiar. Pero primero tenemos que ayudarlo y tenemos que guiarlo para que se adapte a la vida que va a llevar después de haber salido del centro de readaptación social. Su psicología, sus emociones, sus molestias, sus reacciones, su pérdida de fuera de control o alguna actividad que él tenga en mente realizar. La mente, no nos vamos a meter en la mente porque es imposible, nadie podemos meternos en la mente de una persona. Jamás, eso es algo muy ilógico, no se puede. Pero sí podemos ayudarlo a que comprenda el porqué de las cosas y el por qué salió. Cuestionar cómo fue la actitud de la familia al dar inicio, estadía y ahora salida del centro de readaptación social. Si bien lo sabemos, las personas que están dentro de un centro de readaptación social no lo comprenden al inicio. Pueden pasar incluso meses y no reaccionan al modo de vida que están teniendo en el momento. Pero la familia dice, bueno, es que parece que no le importa. No le importa estar aquí internado, no le importa nada. Claro que le importa, pero ¿cómo lo va a manifestar una persona que no tiene con quién hablarlo en el momento porque pierde la confianza, las ganas de querer platicarlo con alguien? Los objetivos del tratamiento es que el individuo asista para que no reincida. Sí, eso se da mucho en los centros de readaptación social cuando dicen, bueno, el tratamiento que te vamos a dar aquí va a ser para que no regreses aquí, no vuelvas a cometer tal acto. Sí, pero no les vas a dar un tratamiento de reinserción social o a alguien que tiene una carga de 50 años o 60. Es muy, muy fuera de sí intervenir con un tratamiento penitenciario ahí. Sí, se puede dar tratamiento psicológico, atención médica, atención jurídica, atención en todas las carencias que tenga el individuo ahí dentro, sí, porque se les tiene que dar como son sus derechos. Pero fuera de es en donde nos enfocamos. El paciente tiende a conocerse emociones que probablemente no se conocía anteriormente. ¿Sí? El proceso es lento. El proceso de rehabilitación o de reinserción sí es lento y tiene por objetivo que el individuo modifique sus conductas antisociales, disociales, asociales, parasociales, adquiriendo conciencia del daño y de la sensibilización. En un momento les voy a pasar un video real, de una experiencia real de un paciente con el que contamos aquí en el centro de apoyo. Y clasificar el tratamiento postpenitenciario. Sí, ya fue individual la entrevista, el abordaje. Ahora vamos a clasificarlo como el tratamiento familiar y en su caso de pareja. No es que la vida sea color de rosa después de salir, pero hay pérdidas. Esa impotencia que siente un interno cuando fallece un familiar
esa impotencia que siente un interno cuando fallece un hijo, esa impotencia que siente un interno cuando la pareja le solicita el divorcio, esa impotencia, ese enojo con la vida, ese rencor social, esas ganas de no salir y quedarse para siempre dentro del centro de adaptación social. Están interrelacionados ya que se implica el conocimiento de la situación particular en que se encuentra el paciente. Si hoy su historia se refiere a las actividades que realiza el individuo con otras personas a partir de la salida del reclusorio. Hay veces que nos ha tocado que dicen, es que yo tengo amigos aquí, yo tengo amigos allá, yo tengo mis amigos aquí dentro del reclusorio, no me quiero salir, me da tristeza dejarlos. Sí, pero tú tienes una vida afuera que tú tienes que salir y adaptarte a ella. No puedes adaptarte a estar dentro de un centro de readaptación social, porque entonces, ¿qué estamos haciendo con ese individuo? Lo estamos haciendo cómodo a quedarse dentro de esa zona de confort. Las políticas y ética que tenemos nosotros aquí en ECA es que los especialistas estamos obligados a dejar los expedientes de cada paciente. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un paciente que tiene una celotipia, no estamos hablando de un paciente que tiene obsesión por la limpieza, estamos hablando de un paciente ex interno de un centro de readaptación social. Me comentan a esas personas, es que tú estás haciendo empresarios a delincuentes. No, no son delincuentes. Cumplieron una sentencia en la que ellos ya no tienen ninguna responsabilidad dentro del manejo jurídico, ¿ok? Pero emocional sí. La culpa que están cargando es lo que vamos a trabajar y abordar. No puede haber la relación paciente-terapeuta fuera de la institución. ¿Por qué? Para evitar malos entendidos y malas interpretaciones. Los criminólogos adscritos en esta institución están sometidos a un filtro de control y confianza, firmando un acuerdo de confidencialidad. Los expedientes, como les mencioné, se quedan dentro de la institución, no salen para nada. Los diagnósticos no se hablan, las valoraciones no se cuentan y las entrevistas tampoco. Es por eso que sí, su servidora sí es muy especial en recibir aquí a los criminólogos que van a dar el tratamiento penitenciario, porque no estamos hablando que es un tratamiento, pues una terapia, digamos, de solamente ser escuchados, no, vamos a entrar en la problemática del paciente. Los objetivos principales del tratamiento es la transformación de la comunicación para que el individuo no se comunique a través de la violencia. No vamos a quitarle tipos de personalidad, pero sí vamos a apoyarle en la modificación de la conducta. El exinterno va a aplicar el enfoque existencial del modo de vida respecto a sí mismo y respecto a los demás. El derecho, el respeto y la proyección de salir adelante, considerando los rasgos de comportamiento y trastornos de la personalidad. El proceso de análisis clínico criminológico es un sistema de planificación de las actividades que desarrolla el analista conductual, compuesto de 3 elementos: valoración, diagnóstico e implementación, como todo procedimiento. Configura también un número de pasos sucesivos que se relacionen entre sí, aunque el estudio de cada uno de ellos se hace por separado, solo tiene que ser un carácter metodológico. En la práctica, las etapas se superponen. ¿Qué significa que una etapa se superponga? El que el individuo sienta que el tratamiento no está teniendo un éxito. Es normal que una persona, hasta sin ser exinterna, entre en una crisis emocional de miedo e inseguridad, en que piense de que el tratamiento no va a llevar un éxito. Tiene muchas cosas que ver, digamos, como les mencionaba, la familia, si
la familia no lo acepta, cómo no obligar a la familia que lo acepte, pero sí tomar en cuenta que tenemos que trabajar con la familia también para poder salir adelante juntos con el paciente. En los datos de entrevista se obtienen datos subjetivos durante las percepciones. Tenemos que ser muy perceptivos al momento en que estemos realizando una entrevista para iniciar con el diagnóstico. Tenemos que poner muchísima atención en todo el paciente, movimientos, reacciones, miradas, emociones, tono de voz, todo lo que tenga que ver con la represión de sus sentimientos, ideas sobre sí mismo o del pasado del paciente. Por ejemplo, que lo frustra. Ha habido casos, bueno, hay casos en los que la persona tiene un signos de arrepentimiento, tienen sensibilidad ante la víctima, si se arrepienten de haber cometido alguna acción sobre una persona que conllevó a que lo llevaran, pues sí, sentenciado, y muy comúnmente las historias de la infancia que lo hicieron feliz. Porque en muchos casos se ha visto que cuando son familias disfuncionales o tienen traumatismos como ser abusados sexualmente, son cosas que no lo manifestaron cuando estuvieron recluidos. Consiste en la información observable y mesurable. ¿Qué es esto? O sea, ver bien detalladamente las características que nos está arrojando el individuo. Esta información se obtiene a través de la vista, su estado de respiración, si la persona es distraída, por ejemplo, también describir el físico de la persona, si tiene buen aspecto personal, si tiene alguna cicatriz que fue consecuencia de alguna riña dentro del centro de adaptación social, si está desorientado, si no coordina lo que habla, o si llega con algún aliento alcohólico o con alguna sustancia química. Ya hablamos de la primera etapa del diagnóstico, que se basó en la entrevista. La segunda etapa, el criminólogo debe ser consciente que al hacer una evaluación se encuentra en cada caso ante una situación peculiar. Déjenme les quito las diapositivas. Aquí ya. Listo. Ya. Les comentaba que como criminólogos debemos ser conscientes que al hacer una evaluación encontramos casos distintos ante situaciones peculiares y particulares, no vistas previamente. No todos los casos van a ser similares, por lo que es necesario tener el juicio clínico certero. ¿Qué significa esto? Tener la capacidad como especialistas de poder interpretar cuáles son las necesidades y afecciones de cada individuo, y la audacia para establecer conclusiones. No podemos decir, sí, él está dañado por esa situación, él va a recaer, va a volver a ser un interno. No. Tienen que ser compatibles con el tratamiento de las acciones terapéuticas. Cada miembro del equipo técnico interdisciplinario. Aquí estamos hablando que van a trabajar los psicólogos, los criminólogos y en dado caso los psiquiatras. La utilidad del diagnóstico especifica las funciones relacionadas con la clasificación y segmentación y tratamiento a la solución de los problemas específicos, porque son de utilidad para la construcción de un sistema estandarizado de diagnósticos criminológicos para ofrecer principios y estructuras de organización para la educación, la práctica y la investigación en criminología, y principalmente la readaptación del individuo. Tal vez no concuerden muchas personas conmigo, pero la naturaleza de la delincuencia está cambiando. Desde los delitos de baja escala en empresas hasta las amenazas terroristas transnacionales,
Y para esto se amerita contar con un modelo de análisis delictivo que proporcione información pertinente sobre los patrones, tendencias y correlaciones del crimen o del delito, incluyendo el estudio integral de los lugares de hechos, sin olvidar como parte fundamental los estudios de la victimología. Sí nos han tocado casos muy especiales, muy duros a tratar. Probablemente no crean en la readaptación, pero como les expliqué, tenemos que invitar al individuo a que primero que nada se acepte, se adapte, se quiera trabajar con su autoestima y creer principalmente en que no va a volver a cometer tal acto delictivo. Les voy a poner un video en donde se muestra. Un segundo. Vamos a ver si nos puede enlazar. Hola Junior, buenas tardes. Agradezco tu tiempo y la oportunidad que nos estás dando para realizar esta entrevista, y agradezco por los comentarios positivos que has realizado en esta institución. Hola Alejandra, gracias a ti por darme la oportunidad de compartir esta experiencia. A ver si se escucha el video y se puede. Ya sé que toda la semana te he mirado en tu conferencia y yo quien me ofrecía apoyarte. En esto porque realmente aquí me he sentido en paz. Aunque ahora estoy libre, le tenía mucho miedo a la soledad. Con frecuencia me deprimía y temía por la vida de mi familia. Cuando sé que no debía, me volví muy paranoico. Las huellas que la cárcel le deja a uno, ¿no? Sí se escucha el video. ¿Sí se escucha? ¿Sí se está reproduciendo? Se está reproduciendo, aquí lo estoy viendo yo. Nunca se borra. Y lo peor es sufrirlo directamente. Siempre sentía que el afecto a la gente que más quiero, mi familia o mi hermana, mi madre, era como muy apegados. Entonces cuando salí de la cárcel, sentía como que ese afecto que tenía, la relación con ellos no era la misma. Ellos sentían desconfianza de mí y eso me fue afectando poco a poco. El día que supe que salía de la cárcel me dio mucho miedo. No podía imaginar cómo me iba a ver mi familia, mis padres, mis hermanos. Como te comenté, sentí que ellos iban a desconfiar de mí, y que así fue. Recibí pocas visitas de ellos. Es fácil intentar llegar a casa, pero es difícil adaptarse hasta los colores nuevos
que tienen las casas de los vecinos. O sea, el cuadro que estaba enseguida del baño lo movieron. Mi habitación, cuando entré a mi habitación, llegué a casa por primera vez, entré directamente a mi habitación, estaba tan emocionado por ver mis cosas ahí todavía. Dije, no, pues mis recuerdos, ver mis fotos, jugar mis videojuegos que tenía de niño cuando entré y me fui de casa por primera vez. Me di cuenta que mi habitación ya era un armario, era donde guardaban ropa vieja, cosas que ya no usaban. Cuando regresé a hacer mi vida, hice una cuenta de Facebook, ya sabes, con nombre distinto, por temor a que me despreciaran. Y busqué psicólogos por las redes sociales. Fíjate que nadie quiso atender mi caso. Tengo una prima, estudiante en Derecho, me comentó de este instituto. Al principio pensé que era un instituto de gobierno con políticos, y fue todo lo contrario. Realmente me siento muy cómodo, me sentí aceptado y me sentí que alguien se puso en mi lugar, me sentí tomado en cuenta. Fue mi decisión iniciar el tratamiento y ahora estoy aquí, contento y muy feliz con mi progreso. Aprendí a aceptarme, a aceptar mi situación, aceptar el pasado que viví privado de mi libertad y aceptar que siempre hay una segunda oportunidad. Gracias al trabajo que realizan aquí en esta institución y con cada uno de ustedes como especialistas. Gracias, Junior. Te agradezco de nuevo tus palabras. Realmente esperaba que me dijeras buenas referencias del trabajo que realizamos aquí con tu tratamiento, pero ahora veo que el trabajo que iniciamos está dando frutos. Gracias a ti. Nunca se me va a olvidar las palabras que me dijiste aquel día que me recibiste por primera vez en este lugar. Me acuerdo que me habías dicho pues, una palabra que fijamente es como esto: no te sientas culpable por algo que ya cumpliste, siéntete culpable si no te ayudas para mejorar tu estado de ánimo. Y ahora estamos aquí siguiendo con este proceso. Gracias, Junior. 20 segundos. Sí, ya terminó el video, doctora. Listo. Aquí fue una entrevista y una experiencia verídica, no fue nada improvisado. Es Junior, un paciente que tiene ya tiempo con el tratamiento y me encanta trabajar con él porque es una persona muy extrovertida, es una persona que llegó, pues como llegan la mayoría, con miedo, con temor, como nos explicó que llegó a su casa y él esperaba ver su recámara, esperaba ver sus videojuegos cuando ya era un closet con artículos viejos que ya no se usaban en casa. Entonces es ahí cuando uno como criminólogo se pone a pensar y ponerse en el lugar del individuo, ayudarlo. No podemos decir que le vamos a cambiar la vida, el pensamiento, pero sí vamos a ayudarlo y le ayudamos, y estoy firme y consciente de que se puede ayudar a que un ex interno se adapte a su vida a futuro. Claro que la culpa probablemente siempre quede, la angustia de ser señalado como una persona, como un delincuente, como un criminal, como lo clasifica la sociedad, pero el trabajo de la readaptación social mediante el tratamiento postpenitenciario basado en un diagnóstico clínico criminológico, siguiendo las etapas y considerando los pros y los contras del diagnóstico, podemos tener un pronóstico positivo de un tratamiento postpenitenciario. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, estoy para responderles cualquier inquietud que tengan. Gracias, doctora. Vamos a abrir el chat en este momento para que puedan los compañeros hacerle algunas preguntas con relación. Tenemos más de 550 alumnos el día de hoy. Vamos a habilitar el chat en lo que las
nuestros amigos nos hacen las preguntas, ya están ingresando los chats. Ahorita se los voy a leer y podemos hacer las preguntas, doctora. Muy bien, maestro, yo espero aquí las preguntas. A ver, aquí estoy mirando unas preguntas. Vamos a empezar. Sí, hay algunas preguntas aquí, doctora. Dice Evelyn Dayana, muchas gracias, excelente conferencia, más que porque se ponen los zapatos de las personas afectadas. Es un comentario que hace Dayana. Jenny Margot dice, excelente disertación. Gilary Verónica Caballeros, buena noche, excelente disertación, doctora. Lady Giselle, excelente conferencia. Vilma Leticia, una útil y buenísima conferencia. Milagro Yoc dice, muchas gracias, licenciada. Enrique Abad, muy interesante, muchas gracias, doctora. Juan José López, muy buena disertación, felicitaciones. Palestina dice, muy buenas noches, excelente. Diana, Michelle García dice, en Guatemala realizan este tipo de seguimiento. Prácticamente estamos en una igualdad de condiciones. Hugo Daniel Escobar, el lenguaje no verbal es útil entrevistar al paciente como ayuda para dar un diagnóstico, doctora. A ver, ¿me puede repetir la pregunta? Es que no, se estoy un poquito. Hugo Daniel indica, el lenguaje no verbal es útil al entrevistar al paciente como ayuda para dar un diagnóstico. Ok, principalmente los movimientos me refiero, se refiere a la persona, el movimiento kinésico, el lenguaje corporal. Puede expresarnos algunas características de estados emocionales. Por ejemplo, si el interno, al momento de sentarse, bueno, la persona, el paciente, se siente de una manera así como encorvada, nos está mencionando que está a gusto en la silla, sí, pero no nos va a arrojar información para un diagnóstico clínico criminológico, porque para eso necesitamos, como les mencioné hace un momento, la intervención de la entrevista, y siempre tiene que ir el individuo con la mentalidad de que va a prestarse a la entrevista. En casos de los centros de readaptación social, tal vez pueda arrojar alguna información, el lenguaje no verbal, pero nosotros nos enfocamos más en el lenguaje verbal, dado por hecho que la persona está porque quiere, a comparación del centro de readaptación social, está en contra de su voluntad, claro está. Gracias, doctora. Dice Takachi Flores Guzmán indica, muy buenas noches, máster, un gusto poder tomar su conferencia. Anaí indica, ¿qué tanta posibilidad tienen de reincidir los pacientes que reciben tratamiento con relación a la reincidencia, doctora? Ok, bueno, como les hacía mención, todos estamos aptos para cometer el error y todos estamos aptos para arrepentirnos antes de cometerlo. Hasta el momento no hemos visto una situación en la que un paciente que esté tomando su tratamiento de readaptación social postpenitenciaria que haya recaído en la acción de un delito. Sí nos han comentado es que las mismas personas que a mí me llevaron anteriormente a que estuviera involucrado en la acción que yo realicé hace años, me han buscado. Y siento que es como un vicio, como una adicción de volver a querer sentir esa emoción de vida, pero luego hago conciencia de que no quiero volver a estar dentro de un centro de readaptación social y quiero adaptarme a mi vida. No podemos decir que no reincidan, pero también no podemos decir que van a reincidir. Todo esto va dependiendo de la aceptación y del tratamiento que vaya teniendo la persona.
Gracias, doctora, por su respuesta. Cindy Carolina indica que excelente conferencia, doctora. Muchas gracias. De igual manera, Dayan Amador Lanza, excelente presentación. En el mismo sentido, Cindy Iracemi Méndez, excelente conferencia. Ingrid Roxana, le desea buenas noches. Juan Carlos García, muchas gracias. Excelente cátedra. Raúl, saludos y muchas gracias. Juan Gilberto Estepan, excelente conferencia. Mónica Elizabeth Palencia, excelente disertación. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Carlos Enrique Hernández, por la excelencia en la conferencia. Buenas noches. David Estuardo tiene una pregunta. Dice, ¿los reclusos se habilitan la sociedad o toma represalias con la sociedad? Al principio, sí se toman represalias contra la sociedad. Como les dije, a toda acción hay una reacción. Si al individuo empiezan a atacarle emocionalmente y verbalmente, por sentido común, lógica y por la condición emocional en la que se encuentra después de haber salido del centro de readaptación social, va a estar a la defensiva con el medio ambiente, con la sociedad. Y eso sí conlleva a que el individuo ataque a la sociedad después de salir por los ataques que se tiene. Incluso él mismo está predispuesto a que cuando sale del centro de readaptación social va a ser atacado. Entonces, él va siempre 5 o 6 pasos adelante de la persona que lo va a atacar. Si él ya sabe que lo van a atacar, el individuo es tan listo y tan inteligente que ya tiene creada la técnica y táctica para responder a la agresión. Y va a saber cómo va a responder esa persona a la siguiente agresión, y es como una cadena que no va a tener fin, siempre y cuando la persona esté consciente que puede cometer otro daño. Gracias, doctora. Julio Samuel Pascual dice, gracias por sus aportes. Magda García, muy buena conferencia, bendiciones. Lic Manuel de Jesús, bonita conferencia. Claudia, excelente. Gustavo Adolfo, si la conferencia llenó las expectativas, muy enriquecedora. Brian, considera, esta es una pregunta que tiene Brian Godoy Guzmán. ¿Considera usted que el tratamiento postpenitenciario en el sistema de Guatemala es el adecuado? Si usted tuviera conocimiento, o cuál es su perspectiva desde México. Sí, mire, principalmente no pudiera decirle que sí funciona, porque realmente desconozco cuáles son los códigos que maneja el país de Guatemala, pero estudiándolo bien y estudiando el lugar o el reclusorio en donde se encuentran los internos, podemos ver qué es lo que carece dentro de ellos para poder aceptar ese tratamiento. Entonces, con mucho gusto, si tengo la oportunidad de estudiar el derecho los derechos humanos y el derecho del interno, pudiéramos manejar un programa de tratamiento postpenitenciario. Todo se puede. Hay veces que dicen, es que no se puede. No, sí se puede, siempre y cuando el interno acepte que realmente necesita ayuda. Gracias, doctora. Nelson Eduardo dice, cuando la familia es un factor de riesgo para delinquir de nuevo, ¿qué dirección toma el acompañamiento? La dirección que toma el acompañamiento es la invitación de tomar también terapia. Probablemente la familia esté en algún nexo con el crimen organizado, y ahí sí es un poco complicado en que la familia acepte el tomar el tratamiento, o por pena o por vergüenza no lo va a querer tomar, o simplemente por el cuidado del mismo. Entonces ahí sí se tendría que ver ese criterio según la adaptación del ex interno, y puede haber alguna modificación en el cambio de casa, en el cambio de hábitat, para poderle dar un giro de 180 grados a su vida, no dejar de frecuentar a su familia, pero sí evitar el contacto con ellos. Si ya lo evitó por un tiempo determinado dentro del reclusorio, puede evitarlo para su bien emocional, físico y social, poderse trasladar a otro lugar de vivienda. Gracias, doctora. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál ha sido el mayor reto que ha afrontado usted a reinsertar a algún individuo? Bueno, cuando empecé con este proyecto, nunca me imaginé que iba a tener un reto, pero hay una experiencia en particular de una ex interna, una mujer. Ella tiene VIH,
Entonces ella me decía que para ella iba a ser muy complicado seguir con el tratamiento porque sus ilusiones y ánimos de vida ya no eran las mismas. Y que cuando saliera ella del Centro de Readaptación Social, su idea era infectar a todas las personas con las que estuviera sexualmente. Entonces ya uno lo mira no como un peligro, pero sí como un reto para poder ayudarle a esta exinterna a cambiar su pensamiento y darle a entender que no toda la gente tiene que cargar con una responsabilidad por la que ella cargó dentro de la estadía del Centro de Readaptación Social. Y ese en particular es un reto muy, muy, muy marcado que tengo yo como especialista. Ese, entre otros casos, los niños de las internas de los centros de readaptación social, esos niños dañados, los niños que califican, los niños que critican, que atacan, sí, son de los mayores retos que he tenido como especialista. Muchas gracias, doctora. Hay varios comentarios que dicen que es una excelente disertación. Leonel Enrique Soto Hernández indica, a su criterio, ¿será mejor hablar de tratamiento de reinserción, de rehabilitación o de readaptación? Aquí manejamos los 3 criterios. Primero que nada, el común, que es tratamiento postpenitenciario, para que sea una persona apta para la sociedad. No apta para que lo acepten, sino apto para que él se sienta a gusto y no atacado, para no tomar los comentarios de una manera negativa. Y rehabilitado porque probablemente pudo haber consumido algún tipo de fármacos o algún tipo de droga estando en el Centro de Readaptación Social. Entonces aquí manejamos lo que es la readaptación, la rehabilitación y la reinserción. Pero si hablamos de reinserción, estamos hablando de adaptarlo a la vida del Centro de Readaptación Social y no adaptarlo a la vida fuera del reclusorio. Gracias, doctora. Yailin Marisela Lima Silvestre le manda saludos desde un departamento aquí en Guatemala que es Cuilapa, Santa Rosa. Saludos. Mayra Belén del Carmen, igual de esa manera, saludos. William Osvaldo, ¿se puede involucrar la espiritualidad a la par de la reinserción? ¿Será más efectivo? Ahorita les comenté al inicio de la conferencia que muchas personas se inclinan también a alguna doctrina religiosa, porque siempre les he dicho cuando inician, tienes que creer en algo. Si no crees en ti, agárrate de algo, tienes que creer, tener fe. Sí, nosotros no estamos peleados con la religión, no somos tampoco partícipes de predisponerlos a que tengan una religión o participen en actos religiosos para poder sentir esa paz, pero claro que si ellos están involucrados en alguna religión, cualquiera que sea, es respetable y razonable para que puedan creer en algo, creer en ellos y creer en su recuperación. Gracias, doctora. Edgar dice, muy buena conferencia. Fernando García, gracias, estuvo muy buena la conferencia, excelente conferencia. Ángel Chupina es un alumno que nos sigue. Saludos, Ángel, excelente exposición. Marco Rudy Santizo, excelente, gracias por su tiempo y dedicación. Romina, excelente conferencia. Luz Apón Alvarado, interesante. Muchas gracias, doctora. Melanie, Edwin, Manuela, Yolanda, de la misma forma, excelente conferencia. Buenas noches a todos, una excelente conferencia, licenciada, en un 100%, ¿qué tan favorable es el tratamiento y qué porcentaje, cuántos criminales sí lo logran cumplirlo y reintegrarse a la sociedad? Bueno, respondiendo a tu pregunta, primero que nada, Yolanda, muchas gracias por tu comentario. Al hablar de un 100% es hablar de una estadística no creíble o no verídica. Y sí es favorable el tratamiento, adaptándolo a las necesidades que tenga el individuo, el afectado, el solicitante. Sí, es favorable. Bueno, y con respecto al porcentaje de cuántos criminales han logrado cumplir y reintegrarse a la sociedad, bueno, todos se reintegran a la sociedad. Al salir, al poner un pie fuera del reclusorio, ya es estarte reintegrando a la sociedad de fuera del reclusorio. Ya estás reintegrado. Ahora, después de reintegrarte, tú te reintegras
pero la sociedad no te quiere reintegrar a ti. Cuando esto pasa, hay que no cambiar el pensamiento al ex interno, pero sí adaptarlo y prepararlo para el ataque social que probablemente se pueda venir en un futuro. Entonces, sí ha habido casos en los que los pacientes dicen, es que ya no puedo más, ahora me gritaron violador, ahora me gritaron asesino, ahora me gritaron ladrón, y claro que eso hace que tenga una regresión. Pero como hace tu pregunta, sí se pueden reintegrar, y el porcentaje y de cuántos criminales lo han logrado, pues los que terminan su sentencia lo logran, todo lo logran, se reintegran, pero no todos se readaptan los que quieren. No estoy diciendo que tienen que tomar un tratamiento a fuerza, está en ellos, porque puede estar en ellos aceptarlo y tomar las cosas sin importancia, se les resbala, no les importa, pero hay personas que sí buscan la atención y la paz por esa necesidad de sentirse adaptados. Gracias, doctora. Tenemos un saludo muy especial de Diego Damián Gutiérrez, que nos sigue desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, doctora. Raimundo Barrientos, magnífica conferencia, doctora. Esperanza, excelente conferencia, bendiciones. Zuli Lucrecia, excelente, doctora. Yanira, excelente conferencia. De la misma sentido, Luis Francisco, Saraí, Nair, Ana. Edwin dice, excelente, magistral. ¿Todos los exconvictos pueden cambiar? Sí, todos cambian, siempre y cuando ellos quieran aplicar ese cambio. Y pueden cambiar desde su estilo de vida, obviamente que es el principal, cambian desde su estado de pensamiento, incluso cambian también de religión. Exconvicto es una palabra muy interesante para mencionar, también ofensiva para ellos. Pueden decir, es que no me digas que soy un exconvicto, no me digas que soy un inadaptado, porque son palabras que a ellos les duelen. Eso es lo que me dicen, por favor, Andrea, no me digas exconvicto. No te voy a llamar exconvicto. Dime si puedo cambiar. Vas a cambiar siempre y cuando tú quieras cambiar. Aquí te estamos apoyando para que no cargues con el costal que te trajiste del reclusorio. No me estoy refiriendo a que vas a cargar con un costal de objetos. Me estoy refiriendo a que vas a cargar con un costal de emociones que tienes que soltar poco a poco, que no vas a soltar en un día, ni en 2, ni 3, pero que sí vas a soltar, pero no solo. Para eso hay personas que estamos para ayudarte, porque nos ponemos en tu lugar para que puedas tú cambiar tu perspectiva de vida. Gracias, doctora. Luis Alberto Martínez, Sergio Alexander, José Roberto, Odra Galindo, Paola Andrea, Galindo Osberto, dice, excelente presentación, doctora, muy buena disertación. María Fernanda Guzmán, excelente conferencia, gracias por compartir sus conocimientos. Gastón Erwin Castillo es un amigo de nosotros desde Perú, dice, muy excelente conferencia, doctora. Daniel Adolfo Ríos Menchú, excelente ponencia. Alfredo, gracias por la conferencia. Carla Damaris Hernández dice, no confundir victimología con criminología. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctora? Sí, estaba mirando aquí el comentario de Carla Damaris. Claro, tenemos que tener conciencia de que son aspectos muy diferentes. No confundir la victimología con la criminología. Nosotros también abordamos los puntos victimológicos, como les mencioné, las víctimas inmediatas, que son las víctimas de por ejemplo, los hijos de los internos, los tomamos como víctimas indirectas. Y la criminología, en este caso la criminología clínica, no estamos confundiendo aquí la victimología, porque no estamos abordando ni tratando la relación víctima-victimario. Esa ya se trató en su momento, ya se sentenció, ya se enjuició, ya se hizo lo que se tenía que hacer por el medio jurídico y legal. La victimología la vamos a separar y vamos a abordar lo que es la criminología clínica. Y sí, es cierto, no se puede confundir la victimología y la criminología por ningún momento, porque la criminología desde un cierto punto puede ser preventiva y la victimología no, porque desgraciadamente todos somos víctimas o somos victimarios de alguna acción en donde no interviene la criminología. Pueden trabajar a la par, pueden intervenirse estudios
de victimología y criminología, pero no los podemos confundir, y menos cuando se va a hacer un tratamiento y un diagnóstico criminológico para la readaptación social. Muchas gracias, doctora. Esa fue unas preguntas que ya finalizamos. Buenos comentarios. Me escriben vía chat en WhatsApp. Me dice, aprovecho para felicitar a la doctora. Excelentes exposiciones de mucho interés. Bendiciones. Dice, doctora, disculpe, quisiera hacerle esta pregunta. Gracias por su valioso trabajo. Si usted ha trabajado en una forma de asesoría legal y en todo buen proceso, ¿ha dado éxito llevarlo esto a una formación de leyes? Hasta el momento no lo he llevado, digamos, al gobierno, no lo he presentado. Desgraciadamente en México no existe mucho la posibilidad de poderlo hacer como un proyecto nacional. Es por eso que contamos con una sociedad civil en donde realizamos estos tratamientos. Gracias, doctora. Hemos finalizado con esta estupenda charla, conferencia, en donde nos ha servido, nos ha llenado de conocimientos. Mi persona, Denis Herrera, le agradece mucho que esté presente el día de hoy, dando y brindando esta conferencia, y a todas aquellas personas como al maestro Cruz también, de la Asociación de Criminólogos y Criminalística. Para mí es un honor tenerlos el día de hoy. Espero seguir contando con ustedes en próximas conferencias y les deseo a todos muy buenas noches y espero que se puedan conectar a las 9:10 en la próxima conferencia. La dejo en el uso de la palabra, doctora, para que pueda despedirse de sus alumnos. Que pase una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Le agradezco la oportunidad de darme este espacio con ustedes para explicar y dar a conocer mi trabajo como criminóloga, y sobre todo aconsejarles, criminólogos o estudiantes de criminología, no todo es trabajar para el gobierno. Hay personas que nos necesitan, los niños de las internas, los niños de las víctimas, los mismos internos que están con un rencor social. Los invito a ponernos en el papel de ellos, porque todos estamos expuestos a ser víctimas y estamos expuestos a que nos involucren en acciones delictivas sin estar nosotros aceptando hacerlo. Así que, como les dije en un inicio de la conferencia, todos cometemos errores, no somos perfectos. Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero también tenemos derecho de no volver a hacer las acciones que nos llevaron a hacer actos en contra de la sociedad. Muchas gracias. Feliz noche, doctora. Muchas gracias. Gracias. Que descansen.